Hola Sara, buenas tardes. Hola, hola. Recetario para la Memoria es un proyecto gastronómico, fotográfico y social que invita y reúne las recetas de los platillos preferidos de personas que han sido desaparecidas, y esas recetas son cocinadas y compartidas por sus familiares. Y están reunidos en un libro, entonces es un ejercicio sí que reúne, digamos, esas recetas como una forma de invitar a hacer memoria. Lo que encontraste en la receta que sentiste que no encontrabas en la fotografía o en el texto solo. Si bien mi práctica inicial viene de la fotografía, yo venía trabajando mucho pues mucho el trabajo de campo, junto a colectivos de familiares buscadoras en México. México tiene hoy más de 120.000 personas desaparecidas, y hay más de 100 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos. Y cuando digo buscan, buscan con pala y con pico, vamos, buscan con cuerpo. Eh, y después de trabajar o de acompañar o de registrar, documentar ese trabajo de esos colectivos, digamos, en campo, de salir a buscar, de desenterrar, eh, como que, no sé, como que siempre es toda una cuestión de para qué se hace este tipo de fotografía, quién la consume, dónde se difunde, a dónde va. Y en ese proceso me convocaron a una exposición en el Centro de la Imagen de Ciudad de México. Y para mí sí fue un poco parteaguas porque pues en esa exposición, que fue muy bella, por otro lado, pero era una exposición colectiva. Y las personas bueno, que pues, al final es un diálogo entre personas que ya están como muy enteradas, creo. Entonces, con activistas, periodistas, fotógrafos, compañeros, colegas, compañeras, pero el nivel de urgencia forense no, vamos, como que había ahí un problema de urgencia forense con lo que se estaba planteando para mí, ¿no? Y ahí empieza un proceso de buscar otros formatos de desde dónde se puede convocar, que provoque otro tipo no sé, de acciones. Eh, a mí me pasa algo que la fotografía hablando de imagen, pero la narrativa o la fotografía eh, no sé, del dolor, pues siempre es muy compleja porque conlleva muchas veces a la apatía por lo difícil que es digerir eso, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí como que sí empezó todo un rompecabezas. Hay un colectivo con el que inicié el proyecto que se llama Las Rastreadoras del Fuerte en Sinaloa. Entonces, bueno, yo lo hablé mucho con ellas de, bueno, pues cómo, no sé, me gustaría, busco un proyecto, bueno, busco un formato donde, no sé, sea más colaborativo. Eh, Quería mucho, mucho alejarme de la fotografía de la mamá con el retrato del hijo. Eh, por esto mismo que te estaba comentando antes. Buscar también, no sé, un formato donde la autoría eh, fuese innegociable, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, la persona que está detrás de una receta, pues es su autora y no hay mucho que decir al respecto. Todo eso mezclado y el trabajo previo de muchos años y la convivencia con ella, un proyecto autoeditado, autogestionado, autofinanciado y autotodo. Pues yo no iba para un periódico, ni iba para hacer una nota de prensa, ni, ¿no? Como que no. eh, entonces, bueno, muchas veces me he quedado con ellas pues no sé, en la casa de Mirna, en la casa de Reina, y ahí pasa que de repente, pues la cotidianidad, que al final es la vida, eh, pues sigue estando ahí, porque la vida sigue. Quiero decir, te desaparecen a alguien, pero la vida es hiper cruel porque continúa, ¿no? Y entonces ahí aparecen otras cosas y otras urgencias.
también, que no solo buscar a la persona desaparecida, pero que también es alimentar a la familia, pero que también es ir a los 15 años de la sobrina, que también es ir, no sé, como todo lo demás, que sigue estando y que sigue existiendo, ¿no? A pesar de todo. Yo creo que hay otro elemento bien importante que es cómo se habla. Y eso ya lo he dicho y demás, o ya lo he compartido, pero que muchas veces la figura de la persona desaparecida, como que la persona desaparecida aparece cuando desaparece, no sé cómo explicarlo. Es como que su valía social o su narrativa aparece cuando desaparece, ¿no? Entonces, al final Roberto, voy a hablar del hijo de Mirna, ¿no? Mirna busca a su hijo Roberto, em, y Roberto, pues solo se sabe que, ¿no? El día de desaparición, el 14 de julio, cuál era su oficio, em, que su mamá lo lleva buscando desde el 2014, pero no se sabe quién es Roberto, ¿no? ¿Qué le gusta a Roberto? Como humanizar también esas cifras que son tan inabarcables, como que también creo que es la urgencia ahora, ¿no? Que seguramente cambiarán, las urgencias cambian, las narrativas cambian, son obsoletas, ¿no? Como también, pero la urgencia ahora es humanizar, no por un acto poético, sino porque hay que reconocerse en esas personas desaparecidas, hay que incluirse eh, eh, dentro de esa lucha por la memoria, por la justicia, por la verdad, por la no repetición, por hay que tejer tejido social frente al horror, ¿no? Porque no, bueno, no sé, creo que es lo que queda. Eh, hacerse fuerte colectivamente, no sé. El tema de la cocina, si bien era una propuesta que yo les hice y ellas al principio, bueno, como que sí, lo probamos, vamos a intentar ver qué pasa. Y cuando probé con Manki, con Reina, que ya conocía muy bien pues, sus historias, entonces hicimos una prueba, como, bueno, intentamos a ver si funciona, si nos gusta, si no nos gusta, si, y entonces al hacer la prueba sí fue como de, ah, bueno, pues sí puede ser un camino, ¿no? Em, también ahí empezó a surgir que pues ninguna de ellas había vuelto a cocinar el platillo preferido desde la desaparición de su ser querido. Yo eso no lo sabía, entonces también fue surgiendo según se fue haciendo el proyecto. Entonces, más allá del libro, más allá de la foto, creo que el acto poderoso es volver a encender el fogón, volver a compartir eso con una persona que no es de la familia, que no es del círculo íntimo, entonces es salir a lo público desde ahí, ¿no? O compartir esa parte que al final no deja de ser muy íntima. El proyecto, desde el primer libro, eh, se sostiene por muchas manos. Es decir, que el libro exista y que el proyecto exista es un diálogo, no sé, plural desde, no sé cómo explicarlo, porque no es ni desde una decisión, es como que se ha ido dando y que realmente es lo que lo ha hecho posible. Entonces, empezamos las rastreadoras y yo busqué un financiamiento para imprimir el libro. Entonces, desde ahí ya se abrió, ¿no? Digamos, y después em, Clarisa Moura y Daniela Arrea fueron esenciales porque Clarisa Moura regaló el diseño en el primer libro, Daniela Arrea regaló un texto en el primer libro. Artículo 19 también aportó, Constanza Posadas también, las correctoras de estilo, Tinta Roja Editoras que me entraron desde la corrección de estilo, la imprenta que se llama Panorama, le entró, como todo lo hizo posible, no sé cómo explicarlo, ¿no? Para que exista. Y a raíz de ese primer libro, que también para mí era muy importante desde el inicio, como decir, bueno, pues si hay si es un proyecto colaborativo, digamos, las ventas tienen que seguir ese camino también. Entonces, por eso también sigue siendo un proyecto autoeditado, porque era la única forma de que eh, las ventas del libro se repartieran
significativamente con las participantes, ¿no? Entonces el 50% de las ventas les pertenece a las participantes, ¿no? Pero el segundo libro, después del primero me contactó Alejandra Díaz, que Alejandra Díaz es de Guanajuato, es otro estado en México. Ella buscaba a su hermano Felipe. Eh, y bueno, Alejandra es una mujer impulsora y entonces tenía muy claro que quería llevar el proyecto a Guanajuato. Entonces buscamos los fondos para llevar el proyecto a Guanajuato, pero esta vez con 10 colectivos, 70 mujeres, quiero decir, ya como eh, otra escala. Y yo ahí convoqué a Daniela Arrea y Clarisa Moura para ser parte del proyecto, es decir, que fuese una edición pensada de A3, ¿no? También se abrieron diálogos con otras regiones, con otros países, con otros colectivos, ¿no? Y entonces ahora pues acabamos de terminar el de Colombia con pues Casa B, que es una fundación local de Bogotá que hace eh, educación por la paz, barrial, comunitaria, que tiene una cocina cooperativa. Entonces, como que todo se ha ido como ahí haciendo, no sé, como creciendo de manera muy, no sé, muy orgánica, pero a la vez muy de encontrar lugares. Si no estuviese ese espacio, pues sería medio raro también, porque sería un formato extraño, pero pues ahí vive el proyecto, ¿no? Y crear ese puente entre México y Colombia que ya existe, no es que lo hayamos inventado nosotros, ni mucho menos, eh, pero bueno, compartir la mesa, nunca mejor dicho, y las memorias también, ¿no? Y que siento que Colombia en ese sentido pues tiene caminares que México no tiene, pero México tiene que Colombia no tiene, ¿no? Entonces las cuestiones de justicia transicional en Colombia pues han sido todo un camino de conocimiento. En México se busca en cuerpo, ¿no? Se busca en campo, los colectivos buscan en campo, en Colombia no. Entonces, bueno, como que hay ahí acercamientos diferentes frente a la desaparición forzada. El proyecto desde el inicio, si bien la fotografía para mí es el detonante, ¿no? Siempre lo visual es el detonante de muchas cosas. Yo siempre lo pensé como de, bueno, está la foto, está la exposición, ¿no? Digamos, el mundo fotográfico. Está el libro, está el texto, eh, pero para mí era muy importante que existiese el espacio de cocina, de cocinar. Lo que pasa es que el primer libro salió en pandemia, entonces fue imposible llevarlo a cabo porque pues, la reunión social era inviable en ese momento. Cuando sacamos el segundo, eh, pues se pudo añadir esa pata al proyecto, que para mí era igual de importante que las demás, no era menos, ¿no? Eh, y entonces de hacer sesiones de cocina colectiva con la sociedad civil, pero con presencia de las autoras de las recetas. Entonces eso permite, pues de repente hablar de desaparición forzada mientras se corta un jitomate o se, no sé, se hace una tortilla. Y ahora mismo, para mí es una de las partes más bonitas del proyecto, que no existe si no existe todo lo anterior, ¿no? Como que tiene que estar lo anterior para llegar a ese punto, pero, y es ahí donde, digo, porque sí hay personas que compran el libro que tal vez no están tan familiarizadas con el proyecto, y eso lo sé, o gente que ha comprado el libro, bueno, con el primer libro fue muy, muy marcante, porque pues personas en, no sé, en Polonia que compraban el libro y que nos mandaban fotos de las recetas que habían cocinado. Entonces digo, bueno, pues ahí se hace un vínculo, no sé, una cosa mágica y extraña de que alguien esté cocinando para Roberto desde Polonia, no sé con qué ingredientes. Eh, y de eso hubo varias personas que nos mandaron fotos de las recetas cocinadas desde lugares que no eran México, ¿no? Pero en las cocinadas sí es muy lindo porque está, pues, hay personas de la sociedad civil que sí, que tal vez no son activistas, no están en el ámbito de los derechos humanos, no, y ahí pasan cosas muy, muy, no sé, muy potentes, creo. Desgraciadamente, eh, no sé, ningún proyecto, ningún libro, ningún ejercicio, por muy potente que sea, va a traer de vuelta a nadie, ¿no? Eh,
y a la vez, pues siento que hacer, así, como fortalecer los vínculos, reconocerse en la otra, de corazón, vamos, de tripas, em, pues creo que es una manera también de hacer memoria, ¿no? No sé, a mí me pasa siempre, sé, Monkey, por ejemplo, que desaparecieron a su hijo y a mí me había contado la historia 1800 veces de Eduardo y cuando yo aprendí a hacer la receta del flan que le gusta, pues para mí cambiaron muchas cosas porque me vinculé con él desde otro lugar, porque me encanta el flan, nunca había hecho flan y entonces aprendí a hacer flan en ese contexto y creo que eso es una de las potencias, ¿no? Del ejercicio, del proyecto. Entonces ahora con Colombia, pues digamos que se ha agrandado la mesa, se ha alargado la mesa, eh, seguimos alargándola para el sur y, y también hay un reconocimiento de toda esa labor pues de todos estos colectivos que pues creo que tienen mucho que enseñarnos. Bueno, yo aprendo un montón cómo resistir al olvido, no volverse amnésicos, cómo, no sé, heredar la memoria. La cocina cotidiana, ¿no? Tiene esta cosa de que creo que nadie va a cocinar igual según el día, por mucho que sea la misma receta. Creo que la memoria tiene algo así, como que nadie se va a acordar de lo mismo de la misma manera. Y la memoria es algo sumamente personal y modificable y apropiable, ¿no? Que creo que también es algo, es decir, es algo hiper frágil y a la vez me parece que es maravilloso que uno se lo pueda apropiar, porque entonces yo me puedo apropiar la memoria de algo que no he vivido directamente, eh, pero que comparto por otras razones, que comparto sí, por convicción. Y creo que en eso, sí, creo que se parecen en eso, ¿no? Que la receta se modifica, se adapta, eh, y se adapta cuando cocinas con amor para alguien, pues, ¿no? Lo vas a cocinar con cómo le gusta a esa persona, si hay que meterle más sal, menos sal, porque le gusta así. Y creo que la memoria tiene eso. Proyecto, los libros, ahora son tres, hay tres ediciones, dos en México, em, una en Colombia. em, Se puede encontrar en las redes sociales como recetarioparaLamemoria.com. Pueden comprar el libro, tanto digital como físico, y las ventas se reparten con las participantes del proyecto.